Vamos a continuar en esta noche hablando acerca de los dones espirituales. En la clase anterior hemos estado hablando y teniendo una introducción general de los dones espirituales. Hemos hablado de algunos dones y hoy vamos a enfocarnos, hemos visto un paneo general y hoy vamos a enfocarnos en algunos comentarios específicos sobre algunos dones espirituales que han generado, podemos decirle, cierto desorden dentro de la iglesia, no nuestra, sino en general, que si vamos a la palabra de Dios están bastante claros y deberían entenderse bíblicamente. Amén. Entonces hoy vamos a tratar de hablar de estos dones que generalmente o en algún momento han causado confusión o se han empleado mal, y vamos a aclarar bíblicamente qué nos dice la palabra al respecto. Amén. Vamos a la diapositiva, bien, 14 comentarios sobre algunos dones específicos. Vamos a hablar del primer don que vamos a ver en esta noche. Bajo esto porque quizás estorbe la visual. Después corté esta parte. Sí, traten de tener despejado siempre esto así. Podemos ver bien. ¿Se ve bien ahí, no? Bien. Vamos a hablar del don de la profecía. ¿Sí? ¿Puedes ponerlo, por favor? Y este don de la profecía muchas veces se ha malinterpretado, ¿sí? Usando como alguien que nos va a decir el futuro o alguien que va a precedir o mostrarnos, podemos decir, cosas que van a suceder, y en realidad sí tiene que ver con eso, pero en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos una revelación completa de la palabra, por tanto los profetas, ¿sí?, vamos a verlo hoy bíblicamente, son aquellos que comparten el mensaje del Señor, o sea, la predicación del Evangelio y de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la función del profeta en el Antiguo Testamento, y vemos acá que la función era comunicar al pueblo, ¿sí?, lo que Dios tenía para decirle, una comunicación inspirada por Dios, comunicar la voluntad de Dios. Predecir el futuro es un significado secundario, pero era parte de la función que cumplían en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22 al 20 al 22, y dice: pero todo profeta que falsamente afirma hablar en mi nombre o habla en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Eso quiere decir que el profeta debía ser infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que toda palabra que sale del profeta debía cumplirse. Y si esa palabra no se cumplía, o estaba hablando en nombre de otro Dios, debía literalmente morir. Versículo 21, y dice: tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si un profeta viene o no del Señor? Versículo 22, si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene de Dios. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. ¿Amén? O sea, no hay que tener en cuenta lo que esa persona o ese profeta o falso profeta dijo. Eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Literalmente, todo falso profeta moría. Amén. Ahora vamos a ver, seguir hablando, profundizando un poco más en la siguiente diapositiva, entre el profeta verdadero y el profeta falso. Como vimos recién, profeta, al anunciar el mensaje de Dios, era infalible, o sea que no se equivocaba. Lo que el profeta de Dios decía, se cumplía. Amén. Hoy vemos mucha gente que habla y dice un montón de cosas y nada de lo que dice se cumple, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay muchos falsos profetas. Amén. Tengamos en cuenta esto. Y muchos han sido confundidos también por esa forma equivocada, ¿sí?, de ver este don espiritual. Y se ha usado mucho para manipular. Aunque él permanecía falible como persona, hablando de que era infalible en el mensaje,
pero como persona, obviamente, ¿sí?, todavía seguía siendo falible. Esto no tenía nada que ver con la comunicación de la voluntad de Dios. En ausencia de la revelación escrita de Dios en el Antiguo Testamento, el profeta recibía una comunicación directamente de Dios. ¿Sí? ¿Por qué recibía entonces el profeta una comunicación directamente de Dios? Por la ausencia de la revelación completa que se dio en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, al haber ausencia de revelación de Dios para ese momento, los profetas traían esa revelación en el Antiguo Testamento. El rol del profeta en el Antiguo Testamento ha sido asumido por el predicador del Nuevo Testamento. Amén. O sea, el hombre que predica la palabra de Dios, aquel siervo que fielmente está predicando la palabra del Señor, se convierte en el profeta de este tiempo. El hecho de que una persona hoy en día reciba una revelación no es la excepción y no la regla. Quiere decir que quizás Dios puede mostrarnos algunas cosas, pero no es la excepción, no es la generalidad. Si hoy tenemos una palabra segura profética, dice la palabra de Dios, es la Escritura. Amén. Todo lo que necesitamos saber, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios. No hay otro lugar donde buscar otra fuente más fiable que la palabra de Dios. Así que aún tenga cuidado de las cosas que ve en internet. Hay mucha gente que ve cosas en internet y empieza a asustarse y empieza a ponerse mal y a afligirse. Si bien sabemos que los tiempos no son los mejores y el Señor está pronto a venir, la palabra de Dios nos dice, después de Mateo 24, ¿sí?, que habla las señales antes del fin, habla Mateo 25, donde nos habla de las vírgenes sensatas, y Dios quiere que esperemos su regreso como estas vírgenes sensatas, buscando la presencia de Dios y estando atentos a la voluntad de Dios para ese tiempo. Amén. Y no cayendo en podemos decir, desesperación y aflicción de que muchas veces los medios de comunicación o falsos profetas traen a nuestro corazón. Debemos permanecer confiados y debemos seguir caminando en la voluntad del Señor. Amén. Ahora, no tenemos hoy una persona 100% infalible, ¿sí?, al hablar en el nombre de Dios. Vamos a ver Lucas capítulo 16, versículo 16, donde, pone versión Reina Valera, por favor. Y dice, la ley y los profetas eran, ¿hasta dónde? Hasta Juan. Sé que Juan fue considerado uno de los últimos profetas del Señor. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Estamos viendo ahí entonces que la ley y los profetas se acabaron en Juan. Por lo tanto, a partir de ese momento en adelante, los predicadores y aquellos que llevan el mensaje del Señor de manera fiel son aquellos profetas que hoy tenemos en la iglesia. Amén. Cuando el predicador expone la palabra de Dios, está exponiendo su voluntad, hablando de la voluntad de Dios, ejerciendo una función profética. En ese sentido, el profeta pues habla en nombre del Señor, en nombre de Dios. Amén. Vamos entendiendo entonces cuál es el don profético, poder predicar la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando y vemos el siguiente don que vamos a analizar hoy es el don de servicio. Amén. Es hermoso este don y mucha gente lo menosprecia porque quizás no está predicando, no está cantando, no está tocando un instrumento, no está haciendo algo que sea tan evidente, pero el don de servicio es clave porque lo deberíamos tener todos los cristianos en realidad. Amén. Entendiendo la esencia que el Señor nos mostró y como Él nos dijo, no vine que me sirvan, sino vine a servir. Y vemos acá que el don de servicio, las personas que tienen este don, están gozosas con cada oportunidad que el Señor les da de servir y cooperar. Amén. Están alegres, buscan la forma de participar, de estar, de servir, de estar a disposición. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan
y ahí viene el servicio. Los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Amén. Entonces vemos ahí el don de servicio en aquellas personas que ayudan, colaboran, están a disposición, tienen un corazón abierto y predispuesto para estar ayudando a la iglesia, al servicio dentro de la iglesia y todo lo que el Señor nos va demandando. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 7, también nos va a hablar acerca de este don. Amén. Después vamos a profundizar un poco más en Romanos 12. Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. Amén. Dice, y de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7. O, si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Amén. Lo vemos también ahí presente, al don de servicio. ¿No? Porque por ahí dicen, mucha gente viene y dice, y yo no sé dónde servir, o no siento que haya un don específico en mi vida, o no siento que haya algo que Dios me esté llamando a hacer. Pero sin embargo lo vemos en todas las actividades que estamos realizando. Entonces vemos en él realmente este deseo genuino de poder ayudar, de poder servir. Entonces ya está siendo confirmado un don. ¿Se entiende? No es necesario predicar, cantar, tocar la guitarra o hacer algo en exposición o ser maestro de escuela bíblica para servir al Señor. Necesitamos a todos y cada uno tiene un don en particular que lo va a hacer bien y lo va a desarrollar bien en el lugar donde está. Amén. Entonces todos deberíamos participar y tener este don. Servirles a todos los llena de satisfacción. ¿A usted lo llena de satisfacción servirle a sus hermanos? Amén. ¿Los llena de satisfacción poder ayudar? Amén. ¿Sí? ¿Practica ayudar a sus hermanos? ¿Practica el servirle a sus hermanos? ¿Practica el poder estar a disposición de un hermano? Amén. De eso se trata el Evangelio. Si no lo estamos haciendo, si no tenemos un corazón que esté dispuesto a ayudar, a servir, a compartir, a cubrir necesidades de nuestro hermano, realmente el amor de Dios no está en nosotros. Y eso dice Primera de Juan. Amén. Que si ese amor por los hermanos no está, muy probablemente no hemos recibido el nuevo nacimiento. Porque la vida cristiana no es una vida egoísta. Es una vida volcada al servicio, la compasión del cuerpo de Cristo primeramente. Amén. Que son nuestros hermanos. Seguimos avanzando y vamos a ver un don particular. Creo que no muchos lo piden a este don, no es muy requerido, ¿no? El don de dar. Amén. Es un don dar. ¿Sabe por qué? Porque la persona que da es una persona que confía en la provisión de Dios. ¿Por qué muchas veces no damos? ¿Por qué muchas veces no somos generosos? Porque tenemos miedo a no tener o a que nos falte. Pero la persona que realmente tiene este don de dar, detrás de ese don está respaldado por una fuerte confianza en que Dios provee. Amén. Y al estar respaldado por esta confianza profunda en que Dios va a proveer, esta persona da y da generosamente. Vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a este don. Dice, con la mano y el corazón abierto, sinceramente por compasión y no por orgullo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Así lo analizamos un poco más. Cada uno de cómo propuso en su corazón. ¿Cómo debes dar? No con tristeza, ni con necesidad, entendiendo, si yo doy voy a recibir, entonces calculo a ver cuánto el Señor me va a devolver. No por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8, hablando de este don. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso quiere decir que
si en nuestro corazón está el deseo de dar, si en nuestro corazón está la apertura de bendecir y no lo hacemos con tristeza y no lo hacemos por necesidad, sino que hay generosidad en nuestros corazones, entendemos que el Señor y su abundancia va a estar y va a ser suficiente para nosotros, que abunden todas las cosas que necesitamos para la buena obra del Señor. Amén. Eso quiere decir que cuando nuestro corazón está a hacer algo para Dios genuinamente y en orden, claro, ¿no? Porque muchas veces la emoción nos gana y queremos conquistar África, ¿no? Y el Señor no te mandó a África, te mandó acá a San Benito, ¿entendés? Pero entonces tu corazón está desorientado, la emoción te gana y a veces nos tiramos o vamos a hacer desafíos que el Señor no nos manda a hacer. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta realmente si es la voluntad de Dios lo que tenemos que hacer en el lugar donde Dios nos está llamando a hacer. Tenemos que orar para eso, tener discernimiento espiritual. ¿Sí? No ayudar por ayudar, no. El Señor nos manda a ayudar con sabiduría y primeramente a los hermanos de la fe. Amén. Vemos aquí entonces versículo 8, ya lo leímos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos confían que el Señor provee para su obra? Nosotros lo hemos visto, hemos abierto una horita feliz, por ejemplo, ¿cómo se llama el barrio de acá? Saucer. Y una persona se acercó, dejó a dejarnos tortillas, ¿o no pasó María Isabel el año pasado? Una persona X se acercó a poder donar tortillas. ¿Y de dónde sale? El Señor. Amén. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra vida, nuestro tiempo a servirle al Señor, el Señor va a darnos todo lo suficiente. No tengan temor. No es que no tengo plata, por eso no hago. Es que no tengo el recurso, por eso voy a esperar tener para hacer. No, equivocado. Hacé, y mientras hagas y esté dentro de la voluntad de Dios, va Dios a proveer lo suficiente. Amén. Ese es nuestro Dios. Él respalda su obra, Él bendice, Él nos da lo que necesitamos. Amén. ¿Lo entendemos así? Tenemos muchos testimonios de esto, como ministerio, como iglesia. Amén. En los principios de la iglesia también tuvimos el testimonio de una vecina que tenía una carnicería y lo veía a los hermanos vendiendo empanada para pagar el alquiler. Y la vecina le dijo a mi papá: pastor, ya no trabaje más, dedíquese a la palabra del Señor, yo voy a pagar el alquiler. Y 2 años pagó el alquiler. ¿Quién hace eso? La provisión de Dios. Amén. Pero no estábamos especulando que alguien nos pague el alquiler. Estábamos trabajando. Nos estábamos esforzando. Y en ese esfuerzo es donde Dios bendice, donde Dios añade y Dios da lo que necesitamos. ¿Se va entendiendo? Dios no financia vagos. Tenemos que trabajar. Y en ese esfuerzo es donde Dios prospera y da lo que necesitamos. ¿Se entiende? Amén. ¿Creen en la provisión de Dios? Amén. Si estamos en la voluntad de Dios, Él va a proveer para su obra. Hablando de este don de dar, también tenemos que, hablando de estas personas y de estos hermanos, Él entrega, dice, a otro lo suyo voluntariamente. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 32, un tiempo especial de la iglesia. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vemos ahí también este don manifestado en el pueblo, en la iglesia primitiva, en donde todos vendían sus propiedades porque era un tiempo de persecución, donde les tocaba vivir juntos, amén, y no había nada personal, sino que todos vivían en comunidad y cada uno suplía, ¿sí?, según lo que tenía, y bendecía a sus hermanos. ¿Ven? Es un tiempo y un contexto, sabemos, especial, pero vemos ahí manifestado el don de dar, porque no hay egoísmo. Vemos también, no tiene que ver con la cantidad de la donación, no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengo para dar, porque podemos ser generosos, pero quizás no tener los medios
Y eso no importa. Vamos a ver el ejemplo de Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Dice, levantando los ojos, hablando de Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Versículo 2. Vio también ¿a quién? A una viuda lo aclara, ¿no? Si la Biblia lo dice y lo aclara es porque era muy pobre, amén, que echaba allí 2 blancas, que era la denominación más baja de la moneda en ese tiempo. Versículo 3, y dijo, en verdad os digo, hablando de Cristo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque los ricos daban de lo que les sobraba. Esta mujer dio todo lo que tenía. Entonces vemos que el don de dar no solo se ve en la cantidad, sino en la actitud del corazón de darle al Señor lo mejor que tenemos, amén, y volcar y confiar que Él va a proveer. ¿Se entiende? Amén. ¿Cuánto le van a pedir al Señor el don de dar? ¿No? Todos quieren el don de sanidad, el don de profecía. No oran mucho por el don de dar, ¿no? Abra su mano, pruebe al Señor en esto, dice Malaquías, ¿no? Amén. Demos al Señor. Vamos a ver su provisión. Dios es bueno, Dios es fiel en poder proveernos. Versículo 4, termina la historia o el relato. Porque todos aquellos echaron, dice, para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía, literalmente. Todo lo que tenía. ¿Qué había en su corazón? Un don de dar. Amén. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a este don? Analicemos nuestra vida. Segunda de Samuel, capítulo 24, vemos a David. Amén. Y vemos ahí, dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque este hombre le había ofrecido un lugar y ofrenda para que él ofrezca al Señor holocausto, un sacrificio. ¿Ven? Pero David le dice esto, no lo quiero gratis, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Se dan cuenta? No vamos a darle al Señor lo que nos sobra. Vamos a darle al Señor algo que nos cueste. Algo que realmente tenga valor en nuestra vida. ¿Se va entendiendo? Amén. Ese es el corazón, ese es el don manifestado del Señor. No es algo natural en el carácter de las personas. Ojo, no es que todos nacen generosos. Es más, nacemos egoístas. Porque es parte de la naturaleza caída que tenemos, en la cual queremos todo para nosotros. Pero vemos el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 45. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, hablando de la iglesia primitiva, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. O sea que era un pueblo muy cooperativo, un pueblo muy ayudador, un pueblo que estaba viendo por las necesidades también de sus hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 19, Filipenses 4:15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, este es Pablo, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea que esta iglesia, en específico de Filipenses, ha sido una iglesia que aportó al ministerio de Pablo. Entendemos que Pablo tuvo muchos viajes misioneros donde necesitaba recursos y esta iglesia fue una de esas iglesias que lo sostuvo. Versículo 16. Dice, pues, aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Amén. Vemos ahí el testimonio de esta iglesia que también abundaba en este don de dar, de ayudar y cooperar en la obra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 8. Segundo de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Amén. Versículo 2. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que era una iglesia que aún pasando escasez y prueba, era una iglesia que seguía dando, a pesar de la prueba y la escasez. Amén. O sea que no es excusa el no tener recursos. No es excusa el no tener recursos. Tenemos que aprender aún a dar a Dios en lo poco. Y dice su palabra que si somos poco en lo fiel, o somos fieles en lo poco, Él nos pondrá sobre mucho. Amén. ¿Cómo Dios puede darnos para administrar grandes o mayores recursos si no somos fieles con lo poquito que tenemos? Si soy mezquino con los 10,000 pesos que tengo en el bolsillo. Amén. ¿Cómo puede el Señor darnos más? La pregunta. Versículo 3. ¿Sí? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Mire la generosidad, mire el corazón de esta iglesia. Versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire, la iglesia de Macedonia había enviado ofrendas a otra iglesia que estaba pasando también pruebas. Y aún siendo pobres, le pidieron el privilegio de poder bendecir a otra iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el entendimiento de alguien que tiene este don? Sabe que el dar es un privilegio. Sabe que cuando Él bendice, la gloria de Dios se manifiesta sobre ellos, pero no lo hacen por interés, sino que lo hacen porque entiende que es una bendición el poder ayudar y bendecir a otros. Amén. Estamos hechos para bendecir. Por eso hablaban de que el dar era un privilegio. Versículo 5, y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué hermoso testimonio, amén, de esta iglesia. Avanzamos también, dice que el don de dar se basa en la fe, que Dios suplirá todo lo que nos hace falta. Voy de vuelta al punto este. ¿Por qué alguien tiene un corazón dadivoso? Porque entiende y confía en la provisión de Dios. Alguien que tiene temor y dice, no voy a tener, me va a faltar, muy probablemente nunca pueda poner en ejercicio el don de dar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ejercitar el don de dar? ¿Amén? Aún no teniendo, aún que nos falte, poder dar aún más allá de nuestras fuerzas. Tremendo. ¿Amén? Vamos entendiendo cómo es el corazón de Dios. Raramente el creyente, este es el comentario, raramente el creyente pide a Dios el don de servir o el don de dar. Pero una gran cantidad de personas requieren recibir los dones que llaman la atención. Quieren cantar, quieren predicar, quieren esto, quieren aquello. Pero muy pocos son los que piden al Señor el don de servir y el don de dar. Pero aquí no hay de eso, ¿verdad? No hay de eso. Acá estamos realmente para servir. Ahora vamos a entrar a un don bastante controversial, que es el don de lenguas, que el libro de Corintios lo explica bastante claro, 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver la primera vez que se manifiesta este don de lenguas, en qué contexto, en qué lugar, por qué, y vamos a ir entendiendo de qué manera debe aplicarse también dentro de la iglesia. La primera vez que se manifiesta este don, vamos al libro de Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 15, vamos a leerlo, en qué tiempo y en qué momento. Vemos acá, acuérdense en el libro de Hechos, iglesia primitiva, estaban juntos, lo vamos a leer acá. Cuando llegó el día del Pentecostés, que era una celebración
amén, del pueblo de Israel, una de las fiestas donde venían de todas partes de los judíos que estaban dispersos, ¿sí? Venían de todas las ciudades, pueblos y naciones a celebrar este tiempo del Pentecostés. Dice, estaban todos unidos juntos, versículo 2. Y de repente, ¿qué vino del cielo? Un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Estaba el pueblo reunido y el Espíritu Santo se manifestó a través de este viento recio. Versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Recuerde que hasta ese momento el Espíritu Santo era solo la promesa que Jesús le había dejado a sus discípulos. Les dijo, esperen, va a llegar un momento donde el Espíritu Santo, y es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Consolador. Amén. Era una promesa que Jesús había hecho a su pueblo, en este lugar, a los discípulos, y que en este momento se estaba cumpliendo. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿El creyente en qué momento es lleno del Espíritu Santo? ¿Tiene que haber algún suceso especial para que el creyente sea lleno del Espíritu Santo? El creyente es lleno del Espíritu Santo cuando recibe en él el nuevo nacimiento. Cuando este creyente puede creer en Cristo Jesús como Salvador de su alma y entiende que no hay otro Salvador para él porque está perdido y está separado de Dios y es consciente del pecado que carga sobre su vida, es ahí donde el Espíritu Santo viene con salvación y viene con llenura. Amén. No necesitamos, no son dos eventos el ser lleno del Espíritu Santo. No. Cuando somos salvos, somos llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Por ahí en el libro de Hechos vamos a ver algunos sucesos que pueden llegar a confundirnos, pero entendemos en este tiempo de la iglesia, en el Nuevo Testamento y por medio de su palabra, que todos somos llenos del Espíritu Santo cuando recibimos el nuevo nacimiento. ¿Está claro? Amén. En este momento fueron llenos del Espíritu Santo porque todavía el Espíritu Santo no estaba como hoy está sobre nosotros. No se revelaba de la misma manera en la que ya se reveló a nosotros. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Tenés la traducción, nueva traducción viviente, por favor? Si puedes ponerla. Dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu les daba esa capacidad. O sea que algunos hablaron en romano, en italiano, otros hablaron en, no sé, fenicio, en otros idiomas que de la época, en hebreo, en arameo. Amén. Porque todo esto tenía un porqué y un para qué. ¿Cuál era el propósito de esto? Versículo 5. Dice, y en esa ocasión había devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Había devotos de todas las naciones. Lo que estaba tratando de manifestar el Señor con este evento es mostrarle que Cristo Jesús y la salvación no era solo para el pueblo de Israel, sino que la salvación ahora se extendería hacia todas las naciones de la tierra. Ahora la salvación no era solo para los escogidos de Israel, sino que ahora la salvación, como dije, se extendía hacia todas las naciones. ¿Se entiende? Ahora gentiles e hijos e israelitas, por favor, van a ser aquellos que tengan acceso a la salvación de parte del Señor. Eso es lo que Dios quería manifestar con las lenguas. Versículo 6. Igual cuando vemos la traducción en griego de estas lenguas, dice glosas, ¿sí? Glosas refiriéndose a idiomas. ¿Ven? Eran idiomas. No eran idiomas que no se podían entender. Ya vamos a ver. Dice, cuando oyeron el fuerte ruido,
todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Amén. Entonces Dios manifiesta su poder sobre ellos y ellos empiezan a hablar en los idiomas de lo que la gente estaba ahí y empiezan a recibir el mensaje del Evangelio en sus lenguas natales. ¡Wow! ¿Eso lo produjo quién? El Espíritu Santo. Es como si de repente empieza a hablar la Julie en inglés. Sí, ¿quién le enseñó inglés? ¿No? Que es un poco lo que pasó. Versículo 7. Dice, estaban totalmente, ¿cómo? Asombrados. Y decían, ¿cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea. O sea, Galilea era decir como algo despreciable. Son gente de campo. Son ignorantes. ¿Cómo pueden estar hablando otros idiomas? ¿Se dan cuenta? Versículo 8. ¿Y qué dice? Y aún así nos oímos hablar en nuestras lenguas maternas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. Lo que produjo el Espíritu Santo en ese suceso. Versículo 9. Aquí estábamos nosotros y empieza a decir ¿de dónde? Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, versículo 10, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas del Líbano alrededor de Cirene, visitantes de Roma, versículo 11, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. O sea que todos en ese momento escucharon el Evangelio por medio de estas personas que hablaban cada uno en un idioma diferente. Como muestra, amén, de que el Evangelio ahora no solo era para judíos, sino era para todos, incluidos los gentiles y otros pueblos. ¿Vamos entendiendo? Amén. Versículo 12 dice, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Versículo 13. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo, ¿no? Obviamente siempre los escépticos naturales. Versículo 14, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Versículo 15. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana no es demasiado temprano para emborracharse, ¿no? Como diciendo y aclarando, ¿no? No están borrachos. Es el poder de Dios que se había manifestado en ese momento y en ese lugar con un propósito específico. Y ahí vemos el propósito de las lenguas. Amén. ¿Vamos entendiendo de qué se trata? Amén. Ahora, en 1 Corintios capítulo 14, que ya he seleccionado algunos versículos, ahí si no leemos todo, vamos a ver que se establecen parámetros para el ejercicio de este don de lenguas. O sea que hay formas que ya el Señor reveló a Pablo, en este caso, puntuales, de cómo debería ser la ejecución de este don dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, para que haya orden. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 9. ¿Sí? 1 Corintios 14, 9 dice, lo mismo ocurre con ustedes, si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. O sea, ¿para qué van a hablar en lengua si la gente que está escuchándolo no va a entender lo que están diciendo? ¿Se entiende? Versículo 28. Entonces vemos acá que hablar en lenguas, si uno que no interprete, es igual que hablar al aire. Y en el versículo 28, ¿qué nos dice? Pero
si no hay nadie presente que pueda interpretarlas, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios. ¿Cómo? De forma privada. No lo prohíbe Dios, sino que dice que si no hay alguien que pueda interpretar para que esas lenguas se puedan entender, porque Dios primero trabaja en el intelecto y del intelecto trabaja en el corazón. O sea que entra por la mente lo que Dios quiere hablarnos. Y si yo no lo puedo comprender en el idioma que manejo, amén, no va a ser provechoso. Entonces debe haber alguien que las interprete. Y si no hay nadie que las interprete, es mejor guardar silencio y ejecutar y hacer este don o practicar este don en la intimidad. ¿Se va entendiendo? Amén. Por lo tanto, no deberíamos ejercer este don en la iglesia sin la interpretación, sin la presencia de esta interpretación. Vamos al versículo 14. Vemos ahí, 14:14. Pues si oro en lengua, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Hablando de la persona que está siendo en ese momento inspirada por Dios para hablar en lenguas. Pero cuando oro en lengua y no sé interpretar, mi entendimiento queda sin fruto y nadie se edifica. Solo la persona que ejerce el don de lenguas sin interpretar es la que se edifica. Por eso necesitamos que esté la persona que habla y esté la persona que interprete estas lenguas. O el traductor, podemos decirle. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Amén. Vamos avanzando, versículo 15. Dice, ¿qué debo hacer entonces? ¿Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo? Responde el mismo, ¿no? Es una pregunta retórica. Se la está haciendo él mismo y se responde. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré, ¿cómo? En el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. ¿Amén? Entonces, es preferible orar con entendimiento que orar en lenguas y sin entendimiento. O sea, es preferible orar y decir algo que yo esté entendiendo para que sea de edificación para mi vida y para aquellos que están alrededor. ¿Se entiende? ¿Amén? Bien. En la iglesia, la enseñanza no es... la enseñanza es preferible al don de lenguas. O sea que se prefiere más, vamos a verlo acá, versículo 19, ¿qué es mejor hacer dentro de la iglesia? Dice, pero en una reunión en la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. ¿Amén? Entonces, ¿qué es mejor hacer dentro de la iglesia? Hablar algo que podamos entender. ¿Se va entendiendo el orden? ¿Sí? Vamos a verlo un poco más adelante. Versículo 22. El don de lengua es una señal para los incrédulos y no para los creyentes. Vemos ahí también que se manifestaba de una forma especial para los que no creían, como vimos en Hechos. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino ¿para quién? Para los incrédulos, ¿sí? De repente, si estamos orando y llega un ruso y Gustavo empieza a hablar en ruso, ¿sí? Esa señal va a ser para ese que no conoce al Señor, porque los que ya conocemos al Señor no necesitamos señales para creer. En realidad esas señales son para que la persona que no conoce al Señor abra su corazón y pueda decir, ¡wow!, quede sorprendido por el poder de Dios. Amén. Pero nosotros que creemos ya no lo necesitamos, porque ya hemos creído en el Señor. ¿Se va entendiendo? Amén. Versículo 27. Y acá hay un orden específico. Dice, no más de 2 o 3 deberían hablar en lengua. ¿Estamos de acuerdo? Si es que se da. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. ¿Está claro? O sea, que no puede hablar en lenguas si no hay interpretación. ¿Se va entendiendo? ¿Está claro? Amén. Versículo 32 y 33. Y aquí va para lo que dice, no sé, el Espíritu me tomó y yo dije lo que te decía. No, tranquilo.
porque el Espíritu se sujeta al que en ese momento está hablando. No es que el Espíritu de repente te hace perder la noción de lo que haces. No. Mire lo que dice. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede tomarse y puede turnarse con otros. O sea que no es algo que yo pierdo la noción y me pierdo en una nebulosa y entro en éxtasis y los ojos se me van para atrás y de repente empiezo a decir cosas que después no sé qué dije. No, es un acto consciente inspirado por el Espíritu. Amén. Versículo 33, mire lo que dice. Pues Dios no es Dios de desorden, sino ¿de qué? De paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. O sea que debe ser una reunión que se dé en orden y que se dé en paz. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos entendiendo y profundizando en estas prácticas, porque lamentablemente en denominaciones o otros tipos de cultos religiosos, aún dentro de los cristianos, como los pentecostales, se han generado ciertos desórdenes dentro de la iglesia que han traído confusión, miedo, aún a los nuevos. Llega gente nueva, es más, segunda de Corintios 14, nos dice que si están todos hablando en lengua y entra un nuevo, van a decir, todos locos. Eso dice 1 Corintios 14. Amén. Porque va a asustar a alguien nuevo que venga. Por eso las cosas deben darse en orden y en paz. ¿Estamos de acuerdo? Así debe darse dentro de la iglesia. Ahora vamos a analizar otros dones. ¿Quedó claro el don de lenguas? ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a ver el cuadro del capítulo 21, donde armé un pequeño resumen del don de dar, el don de liderazgo, de misericordia y apostolado. Y este apostolado también es un poco conflictivo porque ha ido una mala interpretación. Hay hasta apóstolas. ¿Sí? Tremendo esto. Vamos a ver que no es nada bíblico. El don de dar, la descripción es dar deliberadamente, o sea, de ser generoso, alegremente de lo mismo, de uno mismo, perdón. O sea, dar, yo no voy a dar lo de Ulises, ¿no? Toma, soy generoso con lo ajeno, ¿no? ¿Se dan cuenta? No, voy a dar algo que me cueste, ¿no? Como dijo David. El resultado es llenar la necesidad de otro. Ahí tenemos algunas citas de las cuales ya hemos leído. Vemos el don de liderazgo, ¿sí? Que es esta descripción del don de liderazgo es bastante particular y necesaria. Tiene la capacidad de organizar, de administrar, amén, administrar el trabajo del ministerio dentro de la iglesia. Y el resultado es orden y dirección. ¿Hacia dónde camina la iglesia? ¿Sí? Por eso los hermanos no pueden largarse a hacer lo que se les ocurra. No, deben hablar con los líderes, pastores, orar al Señor, preguntar si es la voluntad de Dios. Tiene que ser paciente y tiene que ser ordenado para que eso sea bendecido. Recuerde que Dios bendice lo que se hace en orden y en sujeción. Amén. Hay mucha gente con hermosas iniciativas, pero los desborda la ansiedad y quieren hacer todo. Y al final no terminan haciendo nada o lo hacen mal. Amén. Y después dicen, yo tanto que sirvo al Señor, mira cómo estoy. Se quejan. Porque lo hicieron en desorden, por eso no hay frutos. Amén. Entonces, si hay líderes y pastores dentro de la iglesia, debemos alinearnos a la visión que tiene la iglesia. Muchos quieren hacer cosas fuera de la iglesia y no se dan cuenta que hay horitas felices, escuela bíblica, que pueden estar ayudando en cosas que ya se están haciendo dentro de la iglesia. Amén. Y orar por los próximos proyectos, que después voy a mandar un formato de cómo vamos a presentar algunos proyectos para necesidades puntuales que veamos dentro de la congregación. Amén. Vemos ahí entonces también el don de misericordia, dar ayuda no merecida a otros. Eso es tener empatía, compasión hacia otros. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 27, cómo se manifiesta este don de la misericordia. Hay que bajar un poquito el brillo, Nata, está muy fuerte. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles. ¿Se acuerdan de Bernabé? Está hablando también de un suceso particular. Cuando Pablo
recién se convierte. Dice, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Amén. Esta persona, Bernabé, tuvo misericordia de Pablo porque nadie se le quería acercar a Pablo. Imagínense que él era el que los perseguía y los mataba. Entonces nadie podía creer que este personaje, esta persona tan, podemos decir, que defendía acérrimamente lo que era la fe judía, de repente tuvo un encuentro con Dios y ahora se convirtió al cristianismo. Nadie lo creía. Entonces alguien con misericordia, como Bernabé, tuvo que interceder delante de los otros discípulos para que Pablo pudiera acercarse a ellos. ¿Amén? ¿Qué se manifestó ahí? Un don de misericordia. ¿Amén? Imagínense si Bernabé dijo, a mí Dios no me llamó a eso. No me llamó a reconciliar a Pablo con los discípulos. No, porque él entendió y hubo en su corazón misericordia. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nos volvemos tajantes, no, Dios me llamó a esto, no. Dios nos llamó, primeramente, dice el Señor, amar al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en eso de amar al prójimo hay misericordia, hay compasión, hay paciencia, hay espera por nuestro hermano. ¿Sí? Por los que quieren cambiar, porque hay algunos que no quieren cambiar. Y en ese lugar hay que hacer como el hijo pródigo, ¿sí? Ustedes lo vieron al padre del hijo pródigo salir corriendo atrás, llorando y decirle, no te vayas, hijo. No, ¿qué le dijo el padre? ¿Querés tu herencia? Toma. ¿Se entiende? Porque era una decisión y la decisión de su corazón estaba tomada. Había dureza en su corazón. Entonces, dejó que ese hijo se vaya. Y obviamente habrá estado orando por él y esperando que Dios pueda tocar su corazón. Pero hay procesos en los cuales, lamentablemente, la dureza del corazón de las personas lo termina alejando de la iglesia, de la familia, de los caminos del Señor. Y hay que esperar y orar el tiempo en que el Señor los vuelva a traer. Amén. Pero vemos ahí la actitud de un padre que no retuvo al hijo. Le dijo, ¿quieres irte? Puedes irte. ¿Se va entendiendo? Amén. No sé por qué estamos hablando de esto. Misericordia. Apóstoles, ¿sí? Don del apostolado. Este don del apostolado, la palabra apóstol significa enviado. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Es aquel que es enviado a cumplir una misión de parte del Señor. Ahora, el ministerio apostólico como tal, no hay apóstoles entre nosotros. Los apóstoles fueron 12 más 1, Judas que dejó de serlo, amén, y después asumió Matías dentro de los 12. Y estos fueron los genuinos, los que Dios usó, porque a través de ellos Dios estableció la base doctrinal para la iglesia. Esa fue la función de los apóstoles principal. Primero, expandir el evangelio a través de la predicación de su palabra y sentar las bases doctrinales para la iglesia en ese tiempo y para nosotros hoy. Amén. Y esas mismas bases son para nosotros hoy las Escrituras. Entonces, la descripción de los apóstoles o las condiciones que ellos debían tener, que están en el libro de Hechos, debían ser testigos oculares de Cristo resucitado. O sea, algún apóstol que diga que es apóstol en este momento y no vio a Cristo resucitado, no es apóstol, porque no está cumpliendo con las condiciones, ¿sí? Otra condición era haber sido comisionado por el mismo Cristo a que haga la obra del Señor. Amén. Por eso había dudas en cuanto a Pablo, porque Pablo había hecho su aparición después de que Cristo ya había ascendido a los cielos. Amén. Pero él tuvo un encuentro real con Jesucristo, entonces contado como un apóstol verídico, real, y vemos en la evidencia de todo lo que él escribió y que hoy está siendo base doctrinal para nosotros como iglesia. Amén. Pero en ese tiempo tuvo algunas complicaciones por esta misma cuestión. Resultado del apostolado, establecieron los fundamentos de la iglesia. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, hablando de los apóstoles, dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en simple razonamiento humano. Versículo 12.
No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por, ¿qué dice? Revelación directa de Jesucristo. ¿Quién es? Pablo. Vemos ahí que hubo una revelación, ¿de quién? Del mismo Cristo, que inspiró a Pablo para que pueda escribir la base doctrinal que hoy tenemos en su palabra. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12, vemos también. Dice, cuando estuvo con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol, hablando de Pablo, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre vosotros. Entonces ahí Pablo estaba confirmando su apostolado. ¿Amén? ¿Sí? Efesios, vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22. Nos saltemos un versículo, después los leen en casa. Hechos, capítulo 1, 21 y 22. Hechos capítulo 21, 21 y 22. Amén. Bien, entonces ahora tenemos que elegir a alguien, ¿se acuerdan que estaban por elegir a Matías en ese momento como apóstol del Señor, después de que Judas niega al Señor? Que toma el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros y dice que ha estado con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Versículo 21:2 dice, desde el día en que Juan bautizó, esta era la condición, que había caminado con ellos, estuvo con Jesús, desde el día en que Juan bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Amén. Esa era la condición, que había estado con Cristo, caminó con Cristo desde Juan hasta que fue llevado y también fue testigo de ver a Cristo resucitado. Así que si ve a alguien con esas condiciones en el año 2026, dudo que lo encuentre, podrá decir que es un apóstol, ¿sí? Cosa que no existe. Pero la función apostólica, que es llevar el evangelio, está siendo hoy desarrollada por los misioneros que llevan la palabra del Señor a cada lugar. Amén. No son apóstoles, están llevando la palabra del Señor. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Ya vamos terminando. Tenemos el don de evangelismo, el de pastor, palabra de sabiduría. El siguiente cuadro, por favor. Donde hablamos del evangelismo es que presenta el evangelio con claridad y persuasión. Hay gente que tiene, puedo decir, un don para hablar del Señor. No quiero que entienda que chamullan, ¿no? Tienen un don de parte de una facilidad de poder hacernos entender las cosas. Algo que dado por Dios. Amén. El evangelista tiene esta capacidad de persuadir, quiere decir convencer a las personas y usar este don para poder evangelizar. El resultado es el entendimiento y la aceptación de la palabra hacia las personas. El pastor, ahí tienen los versículos, después lo puede leer. El pastor pastorea y enseña a la iglesia. Instrucción cuidadosa y piadosa es el resultado. Y la cita primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 7 al 12, donde Pablo muestra cómo es el corazón del pastor, ¿sí? Dice, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacernos ciertas exigencias, sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Así es el pastor, ¿no? Alimenta, cuida, tiene paciencia, corrige, como una madre, como un padre. Amén. Es el corazón del pastor. Versículo 8. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. O sea, miren cómo es el pastor, que no solo presenta la palabra de Dios, sino que se involucra con las personas. Amén. Porque es fácil, yo vendré acá, doy la clase de discipulado, no lo conozco y no me importa la vida de nadie, solo vengo a predicar y me voy a mi casa. ¿Sería un pastor así? No, el pastor tiene que tener olor a oveja, tiene que conocer las cosas buenas, virtudes y desaciertos de sus ovejas, de los hermanos, para poder corregir, para poder instruir, para poder guiar. Amén. De eso se trata el pastorado, por eso dice que abrieron hasta sus propias vidas. Versículo 9.
Dice, ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, porque ellos trabajaban. Amén. Por ganarnos la vida, a fin de no ser de carga para ninguno de ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Amén. Vemos un hombre esforzado que no se aprovechaba, aunque podía, porque la palabra nos dice que el que predica el Evangelio viva del Evangelio, él sé que tranquilamente podría haber vivido del Evangelio, pero él prefería no ser gravoso con sus hermanos, sino trabajar con sus propias manos y a la vez predicar la palabra de Dios. ¿Ven? Ese es el ejemplo que estamos llevando nosotros. Versículo 10 al 12. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros, intachables con todos ustedes los creyentes. Versículo 11. Saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Corazón pastoral. Versículo 12. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Amén. Palabra de sabiduría es el siguiente don que vemos ahí, que es recibir y presentar la verdad de Dios en la aplicación de la palabra en situaciones específicas. Como resultado de la aplicación de este don de sabiduría, es la habilidad para captar y aplicar la revelación dada. Quiere decir que es aquel que interpreta la palabra de Dios y sabe cómo la va a aplicar en la vida, o Dios le da la capacidad de poder sacar principios o aplicaciones prácticas de la palabra de Dios para aplicar en su propia vida y en la enseñanza. ¿Amén? Después tenemos palabra de ciencia, que vamos a ver un ejemplo en Hechos, capítulo 1, versículo 11. Sí, y con esto vamos cerrando. Hechos 1:11, donde vemos acá el don de ciencia como la revelación de Dios con relación a la gente y a las circunstancias. ¿Sí? Vemos aquí, dice, hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo y de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Te dije bien? 5, 11. 5, 1 al 11. Me parecía. A ver. Hechos 5, 1. Y habiendo cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad. ¿Sí? Estamos acá. ¿Te acuerdas que todos vendían sus propiedades? Versículo 2. Dice, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles para afirmar que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. ¿Sí? O sea que vendió y se quedó con el resto del dinero. No fue totalmente sincero. Versículo 3. ¿Qué pasó? Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Qué Dios le dio ahí a Pedro? El don de discernimiento de espíritu. Le mostró el corazón de esta persona, le mostró la situación y le mostró cómo Satanás se lo estaba usando, lo estaba tentando para que él peque contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el don de discernimiento espiritual. Que Dios oren por las madres para que las madres tengan este don de discernimiento espiritual sobre sus hijos, los padres también, para que Dios nos avise, nos muestre las condiciones de las personas. Amén. Y oremos con qué condición se vienen los pastores, sobre todo los maestros de escuela bíblica, ahorita felices, para que Dios muestre la condición del corazón de los niños. Si hay algo que está pasando en esos niños. Hay muchos niños que pueden venir con abusos, muchos niños que vienen con situaciones difíciles en sus hogares. Y Dios puede mostrarnos el corazón de esos niños a través del discernimiento que Dios nos da por medio de su Espíritu. ¿Es necesario el don? Amén. Lo necesitamos. Y acá Pedro desmiente y les habla acerca saca a luz esta mentira. Dice, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste una parte del dinero. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. ¿Estamos? Así que no se asombre cuando les diga algo que no me hayan contado. Descripción. Fe.
Confiar en Dios, y esta es una fe, es un don de la fe específico, no es un don de fe salvífica, o sea que no es un don para salvación, sino que es un don de confiar en Dios completamente, independientemente de los resultados, y el resultado es la realización de cosas grandes. Amén. Dios nos da la visión, nos da la fe para confiar y hacer cosas para el Señor. Amén. Ese es el don de la fe, no para salvación, sino para la obra de Dios. Después tenemos el don de sanidad, ¿sí?, que el resultado es una sanación completa. Bien, me está faltando hablar de cómo debo usar los dones espirituales. Romanos 12, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Yo voy a pasar las diapositivas y la tarea para que lo podamos ir haciendo, ¿sí? Y vamos cerrando el tema de los dones espirituales. Me queda una clase más acerca de los dones espirituales, que es la imitación de los dones espirituales, porque muchos creen que tienen discernimiento, pero en realidad tienen don de sospecha. Entonces hay imitaciones de los dones, pero yo tengo el don de discernimiento y empiezo a pensar mal de todo el mundo. No, eso no es don del Espíritu Santo. Esa es su carne desconfiada, insegura, que teje ideas en su cabeza, en su mente, que lo llevan a pecar y creer que es Dios el que le muestra el corazón de la gente. ¡Ojo! ¿Estamos? Entonces hay imitaciones también de los dones espirituales, que podría ser una clase que demos, pero ya voy a decir cuándo, va a ser especial. ¿Amén? Así que bueno, hasta acá vamos a llegar con los dones. Cerramos.